Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a iniciar con otro curso, otra sesión que lleva como título Establecer las diversas modalidades del financiamiento bancario y refinanciamiento. Pasando con los integrantes, podemos encontrar a Modesto Chávez Lucas Francis, a Molina Camayo Estefano Raúl y a Navarro Lolo Jairo Jesús. Bueno, como primer punto de todos estos temas que vamos a tocar, vamos a hablar sobre el financiamiento bancario como opción. Primero vamos a iniciar con una definición. El financiamiento bancario es el proceso mediante el cual una empresa o persona obtiene servicios monetarios a través de entidades bancarias, comprometiéndose a devolver el capital más intereses en fechas establecidas por mutuo acuerdo. Primero, encontramos a lo que es el capital de trabajo, fondos para cubrir operaciones diarias, salarios, inventarios, proveedores y gastos corrientes del negocio. Inversión en activos, adquisición de maquinaria, equipos, infraestructura o bienes de capital para expandir su capacidad productiva o operativa. Expansión empresarial, financiamiento de proyectos de crecimiento, apertura de nuevas sucursales o diversificación de actividades, que eso es un tema que ya hemos hablado anteriormente, ya que cuando una empresa a largo plazo lo que más le conviene es diversificar. Características del financiamiento bancario. Ventajas. Acceso a grandes volúmenes de capital, plazos flexibles según el tipo de crédito, tasas competitivas para empresas con un buen historial crediticio, amplia variedad de productos financieros, posibilidad de refinanciamiento y reestructura. También, aparte, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones, que requiere un historial crediticio sólido, garantías colaterales pueden ser exigidas, costo financiero, ya sea intereses o comisiones, riesgo de sobreendeudamiento, restricciones por política crediticia bancaria, ya que nosotros como empresa tenemos estar realmente atentos a este punto, ya que debemos entender de que la empresa pueda cubrir con este endeudamiento, ¿no? Bueno, ahora encontramos lo que vendría a ser la intermediación financiera. Vamos a iniciar con un concepto clave. Es el proceso por el cual las instituciones financieras captan recursos de los agentes con superávit y los canalizan hacia los agentes de déficit, solicitantes de crédito y obviamente los superávit, gente ahorradora, ¿no? Que tiene dinero, obteniendo una ganancia por la diferencia de tasas. Agentes de superávit realizan el depósitos en bancos, que es el intermediario, y estos dan créditos a los agentes de déficit, ya sea empresas o familias. Intermediación directa. El ahorrista invierte directamente en instrumentos del mercado de capital, ya sea bonos, acciones, sin pasar por un banco. Intermediación indirecta. El banco actúa como intermediario, capta depósitos y otorga créditos, asumiendo el riesgo crediticio. Iniciando con este tercer punto, vamos a hablar sobre el sistema financiero. Es el conjunto de instituciones, mercados e instrumentos cuya función es canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, regulada por organismos del Estado. También encontramos aquí lo que son las instituciones financieras, bancos comerciales, financieras, cajas municipales, cooperativas de ahorro y crédito, mercados financieros, mercado de capitales, mercado monetario y mercado de divisas. También encontramos los instrumentos financieros, ya sean créditos, bonos, acciones, pagarés, letras de cambio y otros títulos valuados, ¿no? Organismos reguladores. Aquí encontramos al Banco Central, Superintendencia y organismos supervisores que garantizan la estabilidad crediticia. En el tercer punto también podemos encontrar la estructura del sistema financiero peruano. Aquí podemos encontrar al SBSS y al Banco Central de Reserva del Perú. Aquí te encontramos también el sistema bancario, ya sea bancos, el Banco Central de Reserva, bancos comerciales, Banco de la Nación y Banco Agropecuario. En el sistema no bancario encontramos financieras, cajas municipales, cajas rurales y el ETMI pymes. También aquí encontramos en el mercado de capitales, bonos de valores, fondos mutuos, compañías de seguros, AFP o pensiones. Como cuarto punto, que lleva como título modalidades del financiamiento bancario, podemos encontrar lo que vendría a ser créditos de corto plazo y largo plazo, líneas de crédito, resolventes, préstamos hipotecarios y
prendarios, descuentos de documentos, el leasing financiero y el factoring, y cartas de créditos y garantías. Como primer subtema del capítulo 4, tenemos modalidades del financiamiento bancario. Crédito de corto plazo, destinado a cubrir necesidades de capital y liquidez de manera inmediata. Se otorga sin garantías reales para empresas con buen historial. Crédito de largo plazo, que es un poco más de un año. Financia proyectos de inversión de adquisición de activos fijos o expansión empresarial. Generalmente requiere garantías hipotecarias o prendarias. Línea de crédito revolvente. Uso o rotativo. Monto disponible que el cliente puede utilizar, pagar y volver a usar para empresas con necesidades de liquidez y variables recurrentes. Como segundo subtema de la parte 4 encontramos también las modalidades especializadas. Descuento de documentos. El banco adelanta el valor de letras, facturas o pagarés antes de su vencimiento, descontando una comisión. Mejora el flujo de caja empresarial. Esto es conocido también como anticipación de cobros. Aquí también encontramos lo que es el leasing o arrendamiento financiero. Esto es uso de activos sin propiedad. Permite usar bien, ya sea maquinarias, vehículos, pagando cuotas periódicas con opción a compra al final. El banco es el propietario hasta ejercer la opción de compra. El factoring. Esto es una gestión de cuentas por cobrar. La empresa cede sus cuentas por cobrar al banco, quien adelanta los fondos. El banco asume el riesgo de cobranza, mejorando la liquidez inmediata. O sea, prácticamente estamos vendiendo una cuenta por cobrar y el banco nos va a otorgar lo que nos corresponde, ¿no? Como cuenta por cobrar. Ahora damos inicio al quinto tema, que lleva como título el nivel de endeudamiento. Vamos a iniciar con una definición. El nivel de endeudamiento es la proporción de la deuda financiera respecto al patrimonio o activos de una empresa. Indica el grado de dependencia del financiamiento externo y el riesgo financiero asumido. Podemos aquí encontrar bajo, moderado, alto, que el bajo está menos del 40%, moderado entre el 40 y 70 y alto mayores a 70. Encontramos también aquí los indicadores y refinanciamiento, ratios claves de endeudamiento. Tenemos ratio de endeudamiento, ratio de deuda o patrimonio, que vamos a hablar un poco más adelante, cobertura de intereses, endeudamiento financiero. Todo esto nos sirve ya que, iniciando con el ratio de endeudamiento, proporción de activos financiados por deuda, el ratio de deuda y patrimonio, nivel de apalancamiento financiero, cobertura de intereses, capacidad de pago de intereses con utilidades, endeudamiento financiero, años necesarios para cubrir la deuda financiera. Bueno, ahora iniciamos con el capítulo 6, efecto de la deuda en el valor de la empresa. Vamos a iniciar con un concepto general. La estructura del capital es la forma en la que una empresa combina deuda y patrimonio para financiar sus activos y operaciones. Cuando una empresa se endeuda, obtiene dinero de terceros que deberá devolver con intereses. Ese interés, sin embargo, suele ser deducible de impuestos, lo que reduce la carga tributaria y puede elevar el valor de la firma. Como segundo, como 6.2 tenemos, ¿por qué la deuda puede aumentar el valor? Primero, la principal razón es que es el escudo fiscal de la deuda. Como los intereses se descuentan antes de calcular impuestos, la empresa paga menos tributos y conserva más utilidades para sus accionistas, en lo cual esto lo podemos ver identificado en los estados de resultados. Eso significa que si la empresa tiene una deuda razonable y estable, el valor presente de ese ahorro fiscal se suma al valor de la empresa. Por eso, en teoría financiera, la deuda puede actuar como un mecanismo que crea valor. Como 6.3 tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo la deuda empieza a perjudicar? La deuda empieza a ser peligrosa cuando la empresa se sobreendeuda. En ese caso, aumenta el riesgo de un incumplimiento, la presión por pagos fijos y la posibilidad de enfrentar costos de quiebra o dificultades financieras. Además, una empresa muy endeudada suele tener menor flexibilidad para invertir, contratar o responder a crisis. Como 6.4 tenemos la relación con el valor de la empresa.
La teoría del trade-off explica que la empresa debe buscar un equilibrio entre dos fuerzas, el beneficio tributario de la deuda y los costos de dificultad financiera. Si la deuda está por debajo del nivel óptimo, agregar deuda puede aumentar el valor, pero si supera ese nivel más de deuda, puede destruir el valor. Para que ustedes puedan entender un poco mejor, vamos a iniciar con este caso práctico. Supongamos que una empresa con estas características, valor sin deuda de 1 millón de soles, deuda permanente de 400.000 soles, tasa de impuesto a la renta del 30% y tasa de interés anual del 10%. El interés anual sería 40.000 soles. Como el interés es deducible, el ahorro fiscal anual sería 12.000 soles. ¿Por qué? Porque 40.000 soles por el 0.30 es igual a 12.000 soles. Si esa deuda se mantiene de forma estable, el valor adicional por el escudo fiscal puede aproximarse a alrededor de 120.000 soles. Entonces, el valor de la empresa podría pasar de 1 millón a 1.120.000 soles. Este ejemplo muestra que la deuda es una cantidad monetaria o moderada, puede aumentar el valor porque reduce impuestos, pero si la deuda siguiera creciendo constantemente, también crecería el riesgo de impago y los costos financieros y el valor podría empezar a caer. Iniciando con la séptima parte, tenemos ahora la relación de deuda y patrimonio. Primero, iniciando con una definición. Este ratio se calcula dividiendo la deuda total entre el patrimonio de los accionistas. Su fórmula básica es deuda total sobre patrimonio. Si el resultado es 1, significa que la empresa tiene la misma cantidad de deuda que de patrimonio. Si es mayor que 1, la deuda supera el capital propio. Si es menor que 1, el patrimonio es mayor que la deuda. ¿Para qué sirve? Este indicador permite evaluar el nivel de riesgo financiero de una empresa. Cuando es más alto, cuanto más alto es el ratio, mayor es el apalancamiento y por tanto mayor la presión por cumplir con pagos de intereses y obligaciones financieras. Tercero, interpretación. Un ratio bajo suele indicar una empresa más conservadora, con menor riesgo financiero. Un ratio alto puede significar de que la empresa está usando más deuda que del propio patrimonio, lo cual no alcanza para pagar sus obligaciones. Eh, Ahora también vamos a pasar a otro caso práctico para que se pueda entender mejor. Supongamos que la empresa tiene deuda total de 300.000 soles y un patrimonio de 150.000 soles. Y como podemos ver aquí en la derecha, la fórmula nos da como resultado 2. Esto significa que por cada sol aportado por los socios, la empresa tiene 2 soles de deuda. En términos prácticos, la empresa está muy apalancada y depende bastante del financiamiento externo. ¿Esto qué nos quiere dar a entender? Que si la empresa genera utilidades suficientes, este apalancamiento puede aumentar la rentabilidad de los accionistas, pero si las ventas bajan o suben las tasas de interés, el riesgo financiero aumenta rápidamente. O sea, prácticamente estaríamos lanzando una moneda al aire. Ahora, vamos a hablar sobre las ventajas de una deuda controlada. Primero, permite financiar expansión sin diluir la propiedad de los socios. Segundo, puede mejorar la rentabilidad sobre el patrimonio. También aprovecha el efecto del apalancamiento financiero. Como riesgos de un ratio muy alto, tenemos mayor presión para pagar intereses y capital, más riesgo de insolvencia y también encontramos menor flexibilidad. Como último punto queremos mencionar de que la relación de deuda y patrimonio muestran cuánto depende la empresa de los recursos externos o ajenos frente al capital propio. Si está bien equilibrada, puede impulsar el crecimiento. Si es demasiado alta, aumenta el riesgo y puede afectar la estabilidad de la empresa. Como punto 8 tenemos como título endeudamiento y retribución del capital. Primero, ¿qué significa la retribución del capital? Esto se refiere al rendimiento que obtiene el capital invertido de la empresa, especialmente el capital aportado por los socios. En finanzas,
Esto suele medirse con los indicadores como el ROE o rentabilidad sobre el patrimonio, que relaciona utilidad neta con el patrimonio de los accionistas. Segundo, ¿cómo influye la deuda? La deuda puede amplificar la retribución del capital propio cuando la empresa obtiene un rendimiento mayor al costo de deuda. Esto ocurre porque los activos financieros con dinero prestado generan utilidades por el costo del préstamo suele ser fijo y menor a la ganancia obtenida por el negocio. Tercer punto, efecto de apalancamiento financiero. Este fenómeno se conoce como apalancamiento financiero. Su idea básica es esta. Si la empresa consigue una rentabilidad operativa mayor que el costo de la deuda, el excedente aumenta la rentabilidad del patrimonio. 4. Relación entre deuda y el ROE. La relación entre deuda y rentabilidad del patrimonio puede resumirse con la lógica de que el ROE no depende solo de las ventas o utilidades, sino también de cómo se financia la empresa. Una estructura con más deuda puede elevar el ROE si el negocio es rentable, porque el capital propio representa una base más pequeña sobre la cual se obtiene la utilidad. Aquí también tenemos un caso práctico en la cual tenemos a la primera empresa sin deuda, dándonos un capital propio de 100,000 soles, una deuda obviamente de cero, y la utilidad neta de 15,000, dando como resultado un 15%. Y por otro lado, tenemos a la empresa B con deuda con un capital propio de 50,000 soles, una deuda de 50,000 soles, interés anual de 5,000 soles y una utilidad neta de 18,000, dándonos como resultado un 36%. Aunque ambas empresas pueden generar resultados operativos similares, la empresa con deuda entrega una mayor retribución al capital propio. Esto pasa porque los socios invirtieron menos dinero, pero aprovecharon el financiamiento externo para producir más utilidades. Como noveno punto tenemos endeudamiento, riesgo y escudo fiscal. ¿Qué es el endeudamiento? El endeudamiento ocurre cuando la empresa obtiene recursos prestados de bancos, proveedores u otras fuentes externas. Como podemos ver aquí tenemos la fórmula escudo fiscal es igual a tasa de impuesto por intereses pagados. Como segunda pregunta, ¿qué es el riesgo financiero? El riesgo financiero es la posibilidad de que la empresa no pueda cumplir con sus pagos de deuda, especialmente intereses y capital. A diferencia del capital propio, la deuda exige pagos obligatorios, aunque el negocio tenga una mala temporada. 3. ¿Qué es el escudo fiscal? El escudo fiscal es el ahorro de impuestos que obtiene la empresa porque los intereses de la deuda se restan de la utilidad antes de calcular los impuestos. Ya, como cuarto punto tenemos relación entre deuda y riesgo. La deuda tiene una doble cara. Por un lado ayuda a financiar activos y aprovechar un escudo fiscal. Por otro, incrementa la probabilidad de problemas financieros si la empresa no genera suficiente flujo de caja. 5. Relación entre deuda y valor de la empresa. Cuando una empresa usa deuda, su valor puede aumentar porque el escudo fiscal suma valor adicional. En teoría, el valor de la firma apalancada es igual al valor de la firma sin deuda, más el valor presente del escudo fiscal. Como décimo tema tenemos el pago de la deuda. ¿Qué significa pagar una deuda? Pagar una deuda no significa devolver el monto original prestado, sino también cumplir con los intereses, comisiones y demás condiciones establecidas a la hora de haber realizado el contrato. 2. Componentes del pago. Normalmente cada pago de deuda tiene dos partes principales. Primero, capital o principal, que es el dinero prestado originalmente, y luego los intereses, ¿no? Que va a ser un tipo de ganancia para la persona que nos ha prestado el dinero. 3. Formas de pago de deuda. Tenemos a pago en cuotas iguales, pago en el vencimiento o bullet, amortización gradual. 4. ¿Por qué es importante? El pago de la deuda es importante porque mantiene la credibilidad de la empresa frente a bancos, dándonos un buen historial crediticio para que así más cuando necesitemos más financiamiento externo se nos pueda brindar con total facilidad. Aquí también tenemos un caso práctico de diferentes años, el primer año, el segundo año, el tercer año y el cuarto año, dándonos un resultado de pago total de 27,500. ¿Qué quiere decir esto? A medida que la empresa va pagando capital, los intereses bajan porque se calculan sobre un saldo cada vez menor. Esto muestra que el pago de la deuda no es solo una obligación, sino también una forma de reducir el costo financiero con el tiempo.
Bien, ahora veremos las principales formas de pago de la deuda. Bueno, cuando una empresa solicita un préstamo a una entidad financiera, debe acordar la manera en que devolverá ese dinero. Bueno, existen diferentes modalidades, como son las cuotas constantes, donde se paga el mismo monto en cada periodo. También están las cuotas decrecientes, que empiezan con pagos no bajos y aumentan gradualmente. Luego están las cuotas decrecientes, que comienzan, ¿no?, con pagos más altos y disminuyen con el tiempo. Y por último tenemos el pago único al vencimiento, que bueno, en el capital no se cancela al finalizar principalmente el plazo del préstamo. La elección de una modalidad dependerá principalmente de la capacidad de pago de la empresa, del flujo del ingreso esperado y de sus objetivos financieros. Bueno, elegir la opción adecuada ayuda a mantener una buena, no, una buena salud financiera, y principalmente esto nos ayuda a cumplir principalmente con las obligaciones de pago. Ahora hablemos de la amortización de la deuda. La amortización principalmente es el proceso, ¿no?, mediante el cual una empresa devuelve el capital que recibió de en préstamo. Bueno, así realizando pagos periódicos hasta cancelar completamente la deuda. Cada cuota está principalmente compuesta por dos elementos. Una parte corresponde al pago del capital y la otra al pago de los intereses, que principalmente representan, ¿no?, el costo por utilizar el dinero prestado. Con cada pago realizado, el saldo pendiente disminuye, lo que reduce la deuda de forma progresiva. Bueno, una adecuada amortización permite principalmente a la empresa mantener un mejor control de sus finanzas y así evitar retrasos o incumplimientos en sus obligaciones. El plan de pagos de cuotas crecientes consiste en realizar pagos que aumentan de manera gradual, principalmente durante el plazo del préstamo. Al inicio, pues las cuotas son más bajas, lo que esto facilita el incumplimiento de los pagos cuando la empresa aún tiene ingresos limitados. Con el paso del tiempo, bueno, las cuotas aumentan conforme se espera que la empresa mejore, ¿no?, su situación económica o incremente sus ingresos. Esta modalidad es recomendable principalmente para negocios nuevos o proyectos que necesiten tiempo para generar rentabilidad. Sin embargo, una de sus desventajas es que al pagar menos capital al inicio, generalmente el monto total de intereses termina no siendo mayor que en otros sistemas de pago. Bien, en este sistema, bueno, la empresa no paga en el monto en cada cuota durante todo el periodo del préstamo. Esta modalidad principalmente es una de las más utilizadas porque brinda estabilidad y facilita la planificación financiera, ya que se conoce desde el inicio el valor exacto de cada pago. Aunque la cuota siempre es la misma, su composición cambia con el tiempo, ¿no? Al principio se paga una mayor proporción de intereses y una menor parte del capital, mientras que en las últimas cuotas sucede lo contrario. Gracias a esta característica, la empresa principalmente puede, ¿no?, organizar mejor su presupuesto y cumplir sus obligaciones sin cambios inesperados en los pagos. Bien, ahora finalmente tenemos el plan de pagos de cuotas decrecientes. En esta modalidad, bueno, las primeras cuotas no son las más altas y luego van disminuyendo conforme se reduce el saldo de la deuda. Esto ocurre porque la amortización del capital es mayor desde el inicio, lo que también esto reduce, ¿no?, el monto de los intereses en los siguientes periodos. La principal ventaja de esta, bueno, viene a ser es que el costo total del préstamo suele ser menor, ya que se pagan menos intereses. Sin embargo, requiere que la empresa también cuente con suficiente liquidez para afrontar los pagos más elevados al comienzo. Por ello, bueno, este sistema no es recomendable para empresas con una buena capacidad no financiera desde el inicio del financiamiento. Muchas gracias, espero que este video haya sido de su agrado.